segunda parte o segundo segmento de este curso bíblico, de esta lección, perdón, la lección número 13, 1000 años en el cielo. Y ahora sí, pregunta número 6. Pregunta número 6. Opa, está muy arriba, ¿cierto? Pregunta número 6. Antes del regreso de Jesús, ¿por causa de cuáles razones muchos serán mártires? Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. La respuesta dice por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Además, porque no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y porque no recibieron la marca en la frente ni en sus manos. Vamos a leerlo. Dice el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿A quiénes vamos a juzgar? Ya vamos a ver que además de juzgar a los ángeles que se perdieron, como lo dijo Pablo, también juzgaremos a los seres humanos que se perdieron. Dice, y vi las almas de los decapitados mártires. Ahora da una lista de 5 razones para ser mártir. Esto es en los últimos días, obviamente. Por causa del testimonio de Jesús. Aguarda la lección número 22, el testimonio de Jesús. Segunda, por causa de la palabra de Dios. Tercera, por causa de que no habían adorado a la bestia. Cuarta, por causa de que no habían adorado a su imagen. Y la quinta y última, por causa de que rehusaron aceptar la marca de la bestia en sus frentes o en sus manos. Bueno, nos dice, a ver si lo encuentro aquí, nos dice, tenemos un texto muy fuerte, vamos a buscarlo. En el año 2016, final del 2016 para los primeros meses del 2017, el Señor permitió que filmara una serie que se llama Salid de Babilonia, pueblo mío, en la iglesia de El Edén, en la ciudad de Cali. Y esa serie se llamó así, Salid de Babilonia, y allí en esa serie presentamos un tema, parece que aquí lo encontré, y en el quinto tema, fueron 18 temas, leí este texto que se encuentra en una publicación oficial de la Iglesia Católica, The Catholic Record, septiembre 1 de 1923. Esto traduce el récord o el registro católico y es del 1 de septiembre de 1923. Dice la Iglesia Católica, oficialmente dice, el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia Católica está por encima de la Biblia, ¿cómo le parece? Y esta transferencia de la observancia del sábado, el sábado bíblico, para el domingo, porque ellos impusieron el domingo a partir del siglo IV, comenzó ese proceso, es prueba de ese hecho. ¿De cuál hecho? De que ellos tienen más autoridad que el mismo Dios. Al decir que están por encima de la Biblia, están diciendo que tienen más autoridad que el mismo Dios, porque el autor de este libro, la palabra autor, de la palabra autor se deriva la palabra autoridad. El autor de este libro es Dios, y la autoridad de Dios es la que ellos están diciendo que es inferior a la autoridad de la Iglesia Católica. Pues bien, ellos mismos dicen que su marca de autoridad es el domingo,
el falso día de reposo. ¿Recuerdas que habíamos dicho en la lección número 9 y en la lección número 10 cuáles son los dos grandes engaños por los cuales la enorme mayoría de las personas, principalmente por esos dos grandes engaños, se perderán justo antes de la segunda venida de Jesús? El de la inmortalidad del alma y el de la santificación del domingo, la imposición de un falso día del Señor. Pues bien, en el texto que acabamos de leer es muy, pero muy diciente que el quinto requisito para no, para sí haber sido un mártir, ellos fueron mártires en el futuro. Bueno, seremos mártires. Me estoy enredando mucho, ¿cierto? Vamos a simplificarlo. Los candidatos a ser mártires y los que serán mártires deben cumplir estas 5 características. Y es por 5 causas, 5 motivos. El testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, la Biblia, la palabra de Dios. El tercero, no haber adorado a la bestia, que la Biblia lo llama, a la Iglesia Católica la llama Babilonia, que es el catolicismo romano, o sea, no haber aceptado la autoridad de ese poder. La cuarta, no haber adorado a la imagen de la bestia. Una fotocopia, una imagen de la Iglesia Católica es el protestantismo evangélico. Y no vamos a aceptar tampoco los que seremos mártires o seremos candidatos a ser mártires, no aceptaremos la autoridad del mundo protestante. ¿Por qué? Porque ellos van a imponer el domingo a nivel mundial. Preste mucha atención. Ya vamos a inmergir en un estudio futuro, vamos a inmergir o a sumergir más profundamente en ese detalle. Y la quinta, porque no aceptamos la marca de la bestia, que es el domingo, porque el día del Señor de Génesis, Apocalipsis, nos dice que el día del Señor es el sábado. Muy bien, y es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vamos pues para la séptima pregunta. A pesar de que fueron mártires, veamos la séptima pregunta. Sin embargo, o sea, a pesar de que fueron mártires, ¿qué recompensa les dará Jesús? Ya lo leímos en Apocalipsis 24. Ellos serán sacerdotes de Dios y de Jesús y además reinarán con él durante 1000 años. Y recuerda que el versículo 4 de Apocalipsis 20 dice que recibieron la facultad de juzgar. ¿A quiénes? A los ángeles caídos y a los seres humanos que se perdieron. Vamos pues para la octava pregunta, número 8. ¿Cuándo resucitarán todos los muertos que murieron sin haberse arrepentido? O sea, los perdidos. Apocalipsis 25. Los otros muertos, los perdidos, solo resucitarán cuando se hayan cumplido los 1000 años. Antes de leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, quiero recordar las palabras textuales de los labios de Jesús en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan 5, 28, 29. Dice Jesús: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Se refiere a la voz del Hijo del Hombre, o sea, la voz de Jesús. Y recuerda que nos dice Isaías 25, 9. Voy a buscarlo aquí rápidamente, Isaías 25, 9. Este es un texto que yo quería haber usado en la lección anterior y salió de mi mente y ahora el Señor me lo está trayendo a la mente. Vamos a ver si es ese. Si no es ese, entonces es 9:25. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Dice, este es un detalle muy importante. Dice,
Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ese no es el texto que estaba buscando, pero vamos a buscarlo por otro lado. Bueno, agradezco la comprensión. Bueno, vamos a ver si está aquí por otra parte. El texto que estoy buscando, sé que está en Isaías. Vamos a ver qué dice. Aquí estoy mirando las opciones. Dice, es 26:19. Pero qué oportuno que fue Isaías 25:9. Cuando veamos a Jesús regresar en las nubes de los cielos, vamos a decir eso. Este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Ahora, en el capítulo 26, el versículo 19 de Isaías dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Pues bien, estas palabras, despertad, las repetirá Jesús 3 veces. Despertad, 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 vosotros los que dormís en el polvo, y levantaos. Y los resucitados, salvos por ocasión de su primera venida, retomarán el curso de sus pensamientos donde lo hayan dejado, donde los hayan dejado. ¿Dónde dejaron el curso de sus pensamientos? Si tenían la mirada limpiecita, limpiecita, la conciencia limpia y murieron en línea directa con el cielo. ¿Dónde tenían sus pensamientos? En Dios. ¡Qué hermosura! Ahora, la misma situación, de la misma manera, Jesús va a resucitar a los perdidos 1000 años después. Y vuelvo nuevamente aquí a Juan 5, 28 y 29. Dice Jesús: todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida por ocasión de su segunda venida. Mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación 1000 años después. Y ya lo vamos a confirmar con Apocalipsis 25. Vamos a leerlo. Esto es terrible. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Qué otros muertos? Los muertos que permanecieron en los sepulcros por ocasión de la segunda venida de Jesús, que no fueron resucitados, y los muertos que murieron por ocasión de la segunda venida de Jesús, porque habían sido engañados por el diablo y no se habían arrepentido y estaban adorando a la bestia y habían aceptado la autoridad y la marca de la bestia. Esos muertos, dice aquí, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es la Biblia clara y sencilla de entender, bastante clara, bastante sencilla, por cierto. En la primera resurrección de los muertos justos que murieron en Jesús, ellos resucitan con cuerpos incorruptibles e inmortales, de juventud y belleza inconcebibles para la mente humana. Ahora, ¿cómo resucitarán estas personas? ¡Qué horror! De la misma forma en que murieron, físicamente hablando, moralmente hablando, espiritualmente hablando. Los pensamientos que tenían allí en la mente en el momento en que la muerte los sorprendió, los retomarán, hayan estado haciendo lo que hayan estado haciendo. Quien murió por una cirrosis hepática, despertará del sueño de la muerte 1000 años después de la venida de Jesús,
con esa enfermedad, con esa cirrosis. Quien murió por un cáncer terrible, despertará del sueño de la muerte con ese cáncer. Yo tengo aquí en este brazo, en este antebrazo, 2 piezas de titanio con 11 tornillos en un accidente gravísimo, 5 de mayo del año 2006 en Brasil. Me fracturé en una moto, por cierto, no estaba en los caminos del Señor. Me fracturé estos 2 huesos, pero debía haber quedado muerto y el Señor me dio otra oportunidad. Pues bien, esos 11 tornillos y esas 2 piezas de titanio serán removidos si estoy vivo, desaparecerán cuando Jesús me dé ese nuevo cuerpo incorruptible e inmortal. Pero aquellos que tienen estas cosas en sus cuerpos o tienen prótesis, etcétera, despertarán de su sueño de la muerte en las mismas condiciones en que murieron y con el mismo espíritu de odio hacia Jesús y hacia sus hijos. ¡Qué horror! Vamos a la pregunta número 9. Muy bien. Pregunta número 9. ¿Quién resucitará estos perdidos y para qué resucitarán? Ya lo leímos en Juan 5, 28 y 29. Jesús los resucitará, serán resucitados para condenación. Esta es la segunda resurrección. Y la pregunta número 10. ¿Qué habrá ocurrido con todas las ciudades? Isaías, Jeremías y Ezequiel nos dan un cuadro de lo que habrá ocurrido con todas las ciudades. Todas las ciudades habrán sido arruinadas, devastadas y destruidas. Vamos a comenzar con Isaías 37, 26. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Isaías 37, 26, 36, 38, 37, 26. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Dios tiene absolutamente todo planificado y programado desde antes de crear la tierra inclusive. Y dice, y ahora lo he hecho venir y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Pero hay 2 textos más. En Jeremías 4:26, vamos a verlo. Jeremías 4:26. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto. ¡Qué horror! Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Esto es por ocasión de la segunda venida de Jesús. Son arrasadas, son destruidas. Dice todas las ciudades. Y Ezequiel 12:20 acrecenta. Ezequiel 12:20. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Y sí que lo sabremos. Lo podemos reconfirmar estando del lado de Jesús, o lo podrán los que no aceptaron el amor de Cristo reconfirmar estando contra Jesús. Que tomemos la mejor decisión si no la hemos tomado algunos. Muy bien, te invito a que si no has tomado la decisión de estar del lado de Jesús y levantar el estandarte ensangrentado de Cristo, que lo hagas. Muy bien, vamos para la pregunta número 11. Pregunta número 11. ¿Qué será aquel que resucite en la primera resurrección y por qué? Apocalipsis 20:6.
Jesús dice que será bienaventurado y santo porque la segunda muerte no tiene poder sobre él. Y recuerde que habremos muchos, o habrán muchos, yo no lo sé, si estaré vivo cuando Jesús venga. Habrá o habremos muchos que no habrán visto la muerte, no habremos visto la muerte. Vamos entonces al versículo 6. Mira que esto es casi todo el capítulo 20 de Apocalipsis. El 6 dice, es Jesús el que está hablando aquí. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y ese sí que será bienaventurado y santo. Es despertado del sueño de la muerte desde Adán y Abel y todos los mártires, David, Isaías, Jeremías, Noé, bueno, etcétera, etcétera, y muchos más. Bienaventurados y santos, eternamente santos. Y dice, la segunda muerte no tiene poder o potestad sobre ellos. Vendrá esa segunda muerte 1000 años después, pero no tendrá ningún poder sobre ellos. Y vuelvo y repito lo que ya hemos dicho antes. Dice Jesús, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¡Qué maravilla! Vamos pues para la pregunta número 11. A ver, nos organizamos aquí. Perdón. Pregunta número 12. Falta. Me falta la 12 aquí todavía. Bueno, vamos para la 12. Cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué sucederá con Satanás? Apocalipsis 27 dice, Satanás será suelto de su prisión cuando hayan pasado los 1000 años. De hecho, habíamos visto al final del versículo 3 que dice, voy a leer el 3 nuevamente. A Satanás, aquel ángel, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, pues si no hay nadie a quien engañar, quedará sin nada que hacer, solamente reflexión y reflexión y reflexión, y sin sus poderes, en todo el daño que ocasionó. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y la Biblia no nos dice exactamente cuántos días o semanas serán o meses, no nos dice exactamente. Pero no será mucho tiempo porque dice un poco de tiempo. Y el 7 es más específico aún y dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Él recibirá de regreso, el Señor le devolverá sus poderes y él será suelto de su prisión. ¿Por qué? ¿Vamos a entenderlo? Muy bien. Vamos pues, ahora sí, a la pregunta número 13. Pregunta número 13, aquí está. Vamos a organizar aquí. 13. ¿Qué hará Satanás con las naciones de perdidos resucitados? Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Dice, todos estos resucitados que se perdieron serán engañados de nuevo por Satanás y los reunirá para la última batalla de la historia de este mundo. Que creo que habíamos comentado algo, que por cierto es una batalla que no llega a suceder, no llega a acontecer. Vamos a leer el versículo 8, capítulo 20, Apocalipsis. Y saldrá, bueno, leo nuevamente el 7 para contextualizar.
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Recuerdas Juan 5:29? Que Jesús dice que los muertos que están en los sepulcros oirán su voz y que todos saldrán de los sepulcros, unos para vida eterna, gloria eterna, serán resucitados, glorificados por ocasión de su segunda venida. Pero en su tercera venida, Él dijo que oirán su voz los muertos perdidos también, en el 5:29, Juan 5:29, para que oigan su voz los que se perdieron 1000 años después, estamos viendo aquí, resucitados de todas las naciones, 1000 años después. ¿Quién los resucitó? Juan 5:29 dice que serán resucitados. Jesús de sus labios dice que los resucitará para condenación. Y todos estos millones, de hecho billones, ellos resucitarán con todas las mismas condiciones morales, espirituales, físicas, intelectuales que tenían y espirituales que tenían cuando murieron. Y eso será horrible, sea cual sea la edad con la cual murieron, con esa misma edad resucitarán. Solo que el diablo les hará creer que fue él el que los resucitó. Cuando Jesús los resucita, él se retira de la escena para que Satanás pueda actuar por un poco de tiempo. Recuerda lo que leímos en el versículo 3. Será desatado de su prisión por un poco de tiempo. Jesús tiene que retirarse de la escena, del escenario. Y aquí se simbolizan esas naciones con los nombres Gog y Magog. Y dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Son billones de perdidos. ¡Qué horror! ¡Qué cosa terrible! Allí resucitarán todos los que se ahogaron por ocasión del diluvio, que fueron millones y millones. Solo 8 personas entraron en el arca. En esa segunda resurrección, 1000 años después, resucitarán todos los que fueron consumidos con fuego y azufre en Sodoma y en Gomorra, cuando Jesús destruyó las ciudades de Gomorra y de Sodoma con fuego y azufre. ¡Qué horror! ¡Qué terrible! ¡Qué espantoso! Que Dios tenga misericordia. Que resucitemos en la primera resurrección. Pues bien, allí dice, acabamos de leer, que para reunirlos para la batalla. Es una batalla que no llega a acontecer. Bueno, tenemos, no sé si aún está vivo, un hermano, él es de, si está vivo es de, o si ya murió, no lo sé, se llama Roger Morneau. Él escribió varios libros y él dio a un viejito varias entrevistas y están filmadas. Y yo leí por lo menos 3 de sus libros de Roger Morneau, y en uno de ellos él narra que él fue en su juventud, durante varios meses, él fue adorador de demonios. Y él comenta que en una mansión allí se aparecía el mismo Satanás y otros demonios, y que Satanás les prometía a ellos en Montreal, en Canadá, que él los resucitaría. Pues bien, a aquellos que oyeron eso, literalmente, de los mismos labios de Satanás, esos adoradores de demonios, pues cuando sean resucitados después del milenio, les va a parecer que Satanás cumplió su promesa. Y lamentablemente a todos los hará creer que Él fue el que los resucitó. ¿Y qué batalla será esa? Él los organizará, construirán poderosas armas de guerra. Allí estarán generales
que ganaron muchas batallas, guerreros que fueron poderosos en muchas de las guerras de la historia de este planeta. Y todos ellos se alistarán y se reclutarán en ese ejército de billones de soldados y sargentos y oficiales y generales contra Jesús y la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. En realidad, ya vamos a estudiar la Nueva Jerusalén. En 2 lecciones vamos a estudiar acerca de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, nos dice el capítulo 21 de Apocalipsis, desciende del cielo, una ciudad enorme. El constructor de esa ciudad es Dios. Y esa Nueva Jerusalén, ella es colocada en una planicie que formó Jesús. Cuando Jesús regresa por tercera vez, sus pies se posan, después de los 1000 años, sobre el monte de los olivos. Y de esa montaña en adelante se forma una vastísima planicie, una planicie enorme. Y allí, sobre esa planicie enorme, serán reunidos todos los perdidos, y la ciudad estará en medio de esa planicie, y Satanás los convencerá a todos los resucitados de la segunda resurrección, todos los que se perdieron, de que él con sus demonios y con todo ese ejército pueden apoderarse de la santa ciudad, que es grandísima, es enorme, y dentro de esa ciudad estaremos los salvos. Tenemos que estar ahí y tenemos que tener fe en que estaremos ahí y que se podrán apoderar fácilmente de la ciudad y derrotarnos, porque nosotros seremos un número muy inferior a los billones de perdidos que van a rodear toda la santa ciudad. Ya lo vamos a leer en el versículo 9. ¿Y qué acontecerá cuando eso sea hecho? ¿Será que Satanás va a lograr hacer guerra contra Jesús y vencerlo? ¿Y tomará la Nueva Jerusalén? Bueno, vamos a verlo en el tercer segmento. Ya regresamos. ¿Qué nos dice la Biblia?